Lo mejor del tercer debate presidencial. Por eso hemos planteado que sigan incrementándose los salarios y que tengamos una política de jornada laboral digna, con 2 días de descanso a la semana. Al igual que hace unos años, cuando el PRIAN tenía el salario mínimo en 70 pesos diarios y te decía que si lo aumentábamos se iban a ir las empresas de México, hoy, frente a nuestra propuesta de un salario mínimo de 10,000 pesos mensuales y de 2 días de descanso a la semana, dicen que se van a ir las empresas. Yo pregunto a dónde se van a ir, si en Estados Unidos el salario mínimo es de 30,000 pesos y la jornada laboral es de 40 horas. Aquí los únicos que salieron de la pobreza fue Manuel Bartlett y su hijo, Rocío Nale y su yerno, los hijos del presidente, pero eso se acabó. En mi gobierno vamos a mejorar los programas sociales, pero además tendremos otros. Para nosotros la política social significa el bienestar y la felicidad del pueblo. Estamos recuperando los derechos y ampliándolos que el PRIAN convirtió en mercancías, en privilegios y en negocios. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución y es imposible quitarlos. Yo sé la importancia que tienen los programas sociales. Mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. Por eso es imposible que yo quite los programas sociales. Es que eso de que un hombre no me manda fue partícipe del gobierno. Jamás en ese gobierno se deslindó de lo que hizo Fox. Jamás en el gobierno de Calderón se deslindó de la política de seguridad que llenó de horror a México y que llenó de sangre a México. Este tema me parece absurdo. Claudia te quiere, pero te quiere pobre. La única manera de salir de la pobreza, además de los programas sociales, es con una buena educación. El gobierno que ella representa cerró las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y le quitó el dinero a la ciencia y tecnología. Aquí la única que no ha aclarado el tema de su vivienda es ella. Se robó un predio, no tiene licencia de construcción, le escondió esa vivienda. Entonces, ojalá nos diga si tiene el contrato de compraventa. ¿Quieres comentar algo, Claudia? Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. De las cosas más imperdonables de esta administración es el abandono al sistema de salud. 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Solo 3 de cada 10 niños menores de 2 años tienen las vacunas completas. Hay desabasto de medicamentos. Esa es la verdad. Pero lo más grave, los verdaderos científicos hace unos días acaban de hablar del pésimo manejo de la pandemia. De los 800,000 muertos, se pudo haber evitado la muerte de 300,000 personas. 300,000 personas que perdieron un ser querido por la ineptitud e incapacidad de este gobierno. Durante 36 años, el salario mínimo del PRIAN lo mantuvo estable. Cada vez alcanzaba para menos para las familias mexicanas. Por primera vez recuperamos el salario mínimo. Hoy está al doble en todo el país y al triple en la frontera en términos reales. Y nosotros vamos a seguir aumentando el salario mínimo. Por lo menos queremos llegar a 2.5 canastas básicas, que ya lo hemos elaborado con distintos expertos y es factible. Y vamos a llevar a la Constitución que el salario mínimo nunca caiga más, que siempre aumente por encima de la inflación. En 2006, para validar una elección, que en realidad fue un fraude electoral, Calderón tomó una de las decisiones más terribles en nuestro país, la guerra contra el narco. La guerra quiere decir permiso para matar. Y puso al frente de esa guerra a un personaje siniestro, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Llegó Peña Nieto y no cambió en mucho la política, siguió la guerra contra el narco, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política de declarar la guerra a construir la paz, que es una visión completamente distinta. ¿Y cuál ha sido la estrategia de este gobierno? Entregarle el país al crimen organizado. Yo propongo una nueva estrategia de seguridad. Se acabaron los abrazos a los delincuentes.
La Guardia Nacional tendrá un mando civil. Las Fuerzas Armadas solo se enfocarán a lo que establece la Constitución, la seguridad nacional. Vamos a fortalecer a las policías estatales y municipales, pagándoles bien y certificándolas. Tecnología en todas las colonias. La mayor inversión en cultura, en deporte y en espacios públicos. Pero sobre todo, tendrán una presidenta con carácter para enfrentar a los delincuentes, con corazón para cuidarte. Dice la candidata de Morena que hay que honrar la memoria de los estudiantes asesinados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La mejor manera de honrarlas es con una nueva estrategia de seguridad que se aleje de la militarización que ha causado dolor, que ha causado una tragedia nacional y que ha convertido el territorio nacional en una colección de fosas. En el pasado debate llamé narcocandidata a Claudia Sheinbaum y eso generó mucha polémica. Quiero explicarle a millones de mexicanos por qué lo hice. Esto no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí se establece que los testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual presidente para campañas políticas. Y en el último capítulo, llamado La Heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como me va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Nada más decir que las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La Reina del Sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lea Ray Bradbury, Fahrenheit 451, de plano Crónicas Marcianas? Vamos a hablar de los resultados que tuve en la ciudad, porque de los tres soy la única que tiene resultados en seguridad. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé narcopartido a Morena? Miren, estos sí son hechos. El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Estos sí son hechos, lo demás es palabrería. México necesita firmeza e inteligencia en su relación con los Estados Unidos, más si llega un racista como Trump al poder. A Trump, Peña Nieto lo recibió y le hizo campaña, una vergüenza. La política migratoria de Morena es hipócrita. La 4T se dobló ante Donald Trump aceptando la devolución de migrantes de otros países sin exigir al menos que hubiera una regularización de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. Dejaron morir a 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez por ineptos. Son tan irresponsables que hoy en Chiapas, producto de su falta de control de la frontera, están a merced de criminales que trafican con personas. Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. Es una absoluta provocación que no voy a contestar. La van a aclarar mi equipo el día de mañana. Por supuesto que nos manifestamos en todos los casos por la construcción de la paz. Yo no nombraría embajadores a cambio de gobernadores. ¿Alguien más? Jorge Maínez. Ojalá hubiera puesto el ejemplo con las listas de diputadas, de senadoras, de senadores del PRI y del PAN. Es muy difícil de creer que no va a poner a los corruptos en las embajadas y ya los puso en las plurinominales. Bueno, por supuesto que sí impulsaría una reforma. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio
del actual presidente de la República me parece inaceptable. Me parece inaceptable que la señora lo tenga en su equipo, por cierto, pero eso no puede volver a pasar. No puede volver a llegar otra ministra a la Corte que no tenga los conocimientos. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder judicial que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. Quiero aclarar que esta narrativa que han estado haciendo los del PRIAN de que viene el autoritarismo, que hay autoritarismo, es absolutamente falsa. Por eso dije que los únicos que hemos luchado por la democracia en nuestro país, la democracia verdadera, somos nosotros. ¿Para qué hacer otra ley si ya está la revocación de mandato a la que también se opusieron? Y las consultas públicas. Es una ironía del destino que el día de hoy el PRIAN esté en la sala de la memoria de la masacre de 1968. Lo mejor del tercer debate presidencial. Toda la información del tercer debate presidencial en www.aristeguinoticias.com.